Buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo webinar de la Sociedad Venezolana de Infectología. En esta oportunidad, bueno, vamos a desarrollar un tema, bueno, controversial y de vanguardia, de actualidad. Agradecidos con todas las personas que se están conectando, agradecidos, bueno, porque además son las 8 de la noche, un jueves, agradecidos por los expositores, que también, bueno, que la dinámica va a ser como un conversatorio. Tratemos de escucharlos primero a ellos y después hacemos las preguntas. Bueno, nada, ahora pues bienvenidos nuevamente. Les doy el pase a Irene Vázquez para iniciar. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar en este webinar. Va a ser un conversatorio de MPOC en el cual nosotros nos tenemos una interrogante que es el riesgo real de pandemia de MPOX. ¿Será real en Venezuela? Vamos a ver a los expertos, al doctor Mario Comena en primera línea, que es internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, coordinador académico del posgrado de infectología, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología de forma muy activa y formó parte de ser presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, lo escuchamos. Gracias, gracias Patricia, gracias Irene, gracias a los que nos están escuchando. Sí, definitivamente estamos cada día con cosas nuevas, nuevas, nuevas. Como todos saben, el 14 de agosto se declaró una emergencia sanitaria internacional con el tema del monkeypox, con las particularidades que ha tenido esta infección viral, por el hecho de que es la segunda que se hace en escasamente 3 años. La primera se hizo en 2022, en mayo, y se levantó la emergencia en agosto del 2023. Y escasamente a pocos meses de haberla levantado, ya se empezó a ver que el comportamiento de la infección varió, que no era exactamente igual, y los casos vinieron aumentando. Y de antes, en el caso de digamos, del brote que tuvimos en el 2022, que fue generado por un linaje o un clado que era el tipo 2 específicamente, 2B, que tuvo la particularidad de que afectó sobre todo digamos, a un grupo que tenía actividades de riesgo particulares, como es el caso de hombres que tienen sexo con hombres, que tuvo mucha relación con lo que fue la transmisión por la vía sexual y tuvo una expansión. El comportamiento ha venido sido distinto. Y ver que en el año 2023 teníamos cercanos a los 15.000 casos, en lo que va con escasamente ciento y pico escasos. Uno nunca puede hablar de escasos en el caso de muertos, por Dios. Pero vemos que de 15.000 más o menos, que fue lo que tuvo el 2023, ya para el 2024, para lo que va de año, van 22.100 personas afectadas, que debe haber un subregistro seguramente. Y por otro lado, una mortalidad que supera los 615 fallecidos. O sea, está claro que el comportamiento no es el mismo. Nuevamente hacen o decretan esa nueva emergencia sanitaria. Y esto tiene un doble componente. Uno, que definitivamente hay una alerta. Por lo pronto, ven que el clado o el linaje que está afectando es diferente, es otro, es el uno en este caso, el 1B en particular. Todavía está ubicado sobre todo en África, en la República Democrática del Congo y los países que están alrededor. Hasta el momento, lo único que se ha comprobado como único caso fuera de África es en Suecia, con un paciente que tenía como antecedente epidemiológico que estuvo en la zona. Ahora bien, la razón por la cual se hacen también estos decretos, aun cuando los casos son no tan grandes como para pensar en una pandemia, como fue el caso de COVID-19, es que no solamente es generar los alertas, sino facilitar desde el punto de vista administrativo que puedan generarse los recursos para que puedan, digamos, realizar actuaciones desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento, adquisición de vacunas, investigación, un poco para poder, digamos, poder bloquear esto que se está observando. Uno se hace varias preguntas y eso seguramente Julio, que es el experto en la parte de epidemiología, uno se pregunta, oye, pero en tan poquito tiempo, ¿qué habrá pasado? ¿Dónde estuvo la falla? Si se decretó, se hizo una cantidad de cosas, se vacunó a la gente suficiente, le pusieron suficiente atención
a esta patología, o volvemos al mismo cuento de siempre, son enfermedades que afectan a países pobres. En este caso, la, la, el- la viruela, hablando ya de viruela en general, siempre ha estado como foco, sabiendo que es una zoonosis en la región de África Central. Como todos ustedes muy bien saben, en 1970 fue la primera transmisión de humano a humano, después hubo un brote en el 2003 en los Estados Unidos, que no fue por monos, sino por los ratones de Gambia, por un tema de tráfico de mascotas silvestres. Y después se mantuvo endémica durante todos estos años hasta que salió de África y empezó a afectar los países de Europa. Y entonces se empezó a hacer un poco más de alertas, digamos, de intervenciones, buscar mejores tratamientos, buscar que las vacunas tuvieran una mayor producción de vacunas. Aparentemente eso se supone que se controló, pero realmente no fue así. Lo que vivimos nosotros un poco en Venezuela en el 2022 fue muy particular. No tuvimos tantos casos y a veces uno se pregunta por qué. Siempre por dar respuesta. Uno, bueno, somos un país que estamos todavía un poco más aislados que otros países, porque evidentemente el turismo en Venezuela y el ingreso de personas del extranjero no es el mismo que pudieran tener otros países como puede ser Europa. Por otro lado, siempre la centralización del diagnóstico y la dificultad para hacer los diagnósticos, porque bueno, como seguramente vamos a hablar, el diagnóstico se hace por metodologías que son de biología molecular, que no son de tan fácil acceso. Y particularmente como afectó a un grupo particular, tuvimos que vivir también con el tema del estigma y la discriminación, que muy probablemente también hizo que muchos de ellos ni siquiera consultaran o que si se sabían que tenían, de alguna manera se autoaislaron por el temor que tenían de que fueran, digamos, a sus casas a buscarlo, con toda una cantidad de, digamos, de procedimientos que probablemente los iba a exponer. Desgraciadamente sucedió así en algunos de los casos y bueno, eso generó algún tipo de dificultades. Los casos que vimos nosotros, que de hecho los publicamos 4 casos. En este caso eran 3 casos del Vargas y uno del Clínico. Eso se hizo junto con David Forero, con María Eugenia Landaeta. 4 casos, 4 hombres que tengan sexo con hombres. Bueno, gracias a Dios los 4 no tuvieron mayores inconvenientes. Las 2 complicaciones más serias que tuvimos en estos casos, una la rectitis, que era una cosa impresionante, la rectitis que tenía este muchacho, con un dolor que era absolutamente insoportable y además intratable, y otro que hizo una úlcera peniana que dejó una lesión bien importante a nivel del pene. Pero bueno, con las características clínicas que ya todos ustedes conocen, que fiebre, malestar general, mialgia y la aparición de las lesiones que son muy típicas, pero si ustedes comparan probablemente históricamente, porque yo nunca vi una viruela como tal, con lo que vimos nosotros en el 22, probablemente es pausisintomático, con pocos síntomas. Las lesiones estaban muy localizadas, sobre todo en la región genital, no eran como muy evidentes ni muy visibles, no eran tantos el número de lesiones, por lo tanto que probablemente hacía un poco difícil el diagnóstico, siempre se confunde con sífilis, que de hecho el diagnóstico en uno de ellos fue triple. Tenía sífilis, tenía viruela y en ese momento se diagnosticó el VIH, que también era VIH positivo. Estos 4 pacientes, los 4 eran personas que vivían con VIH. Pero bueno, el punto es que eso fue lo que nosotros vivimos. Lo que pareciera que viene es distinto, absolutamente distinto, porque en este caso, por lo que se ha escrito y por lo que se ha investigado, la mayoría de los casos son en mujeres, 52% son mujeres. Desgraciadamente la mayor mortalidad es en niños, sobre todo menores de 15 años. El comportamiento pareciera que fuera más intradomiciliario y no tanto por transmisión por vía sexual. Y bueno, nada, yo sobre la marcha iremos aprendiendo también, como siempre, que estamos en constante en desarrollo de los acontecimientos. Y bueno, un poco del día a día nos va a enseñar qué hacer. Diagnóstico, bueno, tenemos que estar preparados. Este, en Venezuela existe la posibilidad de hacer diagnóstico a través del Instituto Nacional de Higiene y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. O sea que la posibilidad de hacer diagnóstico está. La cosa es pensar
tener el dato epidemiológico de que eso es súper importante. Y una vez que vean unas personas, pero se puede confundir mucho con de China o se puede confundir mucho con secundarismo sifilítico. No es tan sencillo. La cosa es pensarlo y buscar la forma de hacer el diagnóstico. No sé si Julio, para no estar haciendo aquí un soliloquio, complementa un poco. Gracias, Mario. Gracias. Hola a todos. Buenas noches. Vaya, Marín. Gracias por la compañía, por el aporte, por toda la información que nos brindas. Bueno, yo voy a presentar al doctor Julio para entonces complementar entre tu información y la de él y así luego pasamos al final de la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos entonces que nos acompaña también esta noche el doctor Julio Castro, quien es médico internista egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien es médico infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, trabaja como médico internista infectólogo en la Policlínica Metropolitana de Caracas y fue vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bienvenido, doctor, gracias por el apoyo. Ahora somos todos oídos con su información relacionada a Mpox. Gracias, Yamari, gracias, Patricia, gracias a la Junta Directiva de la Sociedad por la invitación. Igual un placer compartir con Mario. Bueno, yo creo que cuando ya hace una semana empezó a hacer ruido mediático el tema de Mpox, yo mismo pensaba, tenía como un feeling raro en el sentido de que a veces no tengo claro de si es bueno que hablemos y le damos un sobredimensionamiento al tema o mejor si lo hablarlo. No lo tengo claro todavía, pero creo que sí entender el contexto general es importante. ¿Por qué el mixed feeling? Bueno, porque yo creo que cada vez que decimos pan, aunque vaya a comprar pan y se puede parecer a pandemia, a uno le empieza a escalofrío y todo el mundo se empieza a poner nervioso. Entonces, bueno, empieza todo el mundo a ponerse de que ya vienen las tapabocas, de que nos van a encerrar de nuevo. Hay como un síndrome de estrés postraumático relacionado con el COVID, de todo lo que parezca a epidemia, pandemia o lo que sea, nos da como escozor. Entonces, bueno, no tengo como completamente claro, pero creo que en un entorno como el que estamos hoy, que veo mucha gente en la sociedad y muchos médicos amigos, creo que es importante por lo menos decir lo que sabemos, porque hay cosas que todavía no sabemos. Lo primero de ello es que, ¿por qué Mpox y no Monkeypox? Que no ha salido por ahí mucho. Bueno, la OMS siempre tiene como la responsabilidad de ponerle nombre a las cosas. No siempre son felices los nombres, pero en este caso particular, el tema de seguirle diciendo monkeypox no habla del contexto actual. Si bien Mpox es una zoonosis y hay que entenderlo como tal, ya hoy en día que venga el mono, que venga de un huésped natural diferente al mono, la verdad no tiene mayor sentido. No tiene lógica epidemiológica en este momento, ¿no? Y para quienes no están muy familiarizados con esto, las zoonosis son enfermedades que viven dentro del entorno animal utilizando diferentes huéspedes y el ser humano es simplemente un accidente en una cadena de transmisión que permite estando allí, por ejemplo, fiebre amarilla. O sea, sigue habiendo fiebre amarilla en el entorno selvático y el hombre se atraviesa en esa cadena y eventualmente puede brincar el virus del entorno zoonótico al entorno humano y dependiendo de cuáles son los vectores o la forma de transmisión, la situación es más grave o menos grave. Entonces, es lo primero que hay que tener claro, que el nombre intenta darle un contexto más humanizado y menos de que sean los animales. Acuérdense, el mismo tema pasó con virus porcino. Influencia aviar sigue siendo aviar, pero para una idea de que, bueno, ¿por qué le pusieron ese nombre que a veces eventualmente alguien no puede entenderlo? Lo primero que habría que entender o que me gustaría explicar es que Mpox es una enfermedad que ocurre endémicamente en África y cuando hablamos endémica es que los ciclos no son tan pronunciados que haya picos y bajos, sino que hay unos casitos ahí de vez en cuando, tal. Fundamentalmente la zona africana oeste, donde está República Democrática del Congo,
y algunos de los países que están alrededor de DRC, que es de República Democrática del Congo. Hay que entender que el contexto social, político, económico y militar de esa zona es particularmente complejo. Si se acuerdan, hubo o hay ébola, y el control de las enfermedades se hace muy logísticamente difícil porque, bueno, la gente no las entierran, sino que una vez que se mueren, hay unos temas tribales ahí de cómo se entiende la muerte. Son hospitales donde muy rupestres, la mayoría puestos por organizaciones humanitarias. Hay poco control de la población y hay influencias militares de diferentes facciones que tienen control sobre el territorio. Entonces, la situación, eso contribuye a que la cosa no sea fácil y además que la información que tengamos no sea completamente clara, que es parte del problema que tenemos en este momento. Ya Mario explicó lo que ha pasado históricamente. Y creo que un elemento central para entender un poco qué pasó antes es que la epidemia del 2022 coincidió con COVID. Yo creo que ese fue un elemento importante, o digamos, con el coletazo de COVID, ya COVID al final, y el hecho de que la información saliera rápida y estuviera contenida la epidemia al grupo de riesgo que ya Mario nombró, que son los hombres que tienen sexo con hombres. Fundamentalmente hubo niños, hubo unas mujeres, etcétera, pero el grueso fue hombres que tenían sexo con hombres y esos grupos entendieron claramente que tenían que acudir tempranamente y cuál es la forma de contagio, logró de alguna manera estrecharse la epidemia de una manera importante porque en la mayoría de los países, después de 4 o 5 semanas, si uno las epidemia país por país, los casos empezaron a bajar. Entonces, eso es un elemento central ahí. Quizás todavía no queda completamente claro, al menos desde el punto de vista estrictamente filogenético, cuáles fueron los elementos que hicieron que la epidemia se expandiera tan rápidamente. Hay unos elementos ahí históricos que hubo una celebración en las Islas Canarias que se produce el 16 de agosto, si mal no me equivoco, es una fiesta religiosa española, se llama la Fiesta de la Paloma, y en esa zona que se calcula que llegaron 200.000 personas de todo el mundo, entre ellas personas que venían de África, que se supone que eran los que estaban contagiados de primera vez. Desde ahí hubo diferentes actividades, también actividades en clubes nocturnos, etcétera, drogas involucradas y tal, y aparentemente ahí fue el primer elemento donde pudo haberse distribuido hacia Europa. Posteriormente había otras informaciones y estudios ya moleculares lo hacen claro, que hubo al menos 2 clústeres en Madrid que tenían que ver con baños turcos, saunas donde los grupos de riesgo suelen ir, y de ahí en adelante pareciera que un poco la cosa se fue distribuyendo en el mundo entero, pero como dije, así como apareció, a pesar que la epidemia duró como 2 años en total, en cada uno de los sitios, que es como uno de la epidemia, la cosa no fue tan grande como parecía al principio. Entonces, eso no quiere decir que no sea riesgoso para los pacientes, pero de alguna manera la pregunta que se hace o que me hace, bueno, si antes ya la cosa se controló, porque ahora está la nueva alarma. Ya Mario dijo algunos elementos. Creo que el elemento administrativo de los países no es banal. De hecho, después de la declaratoria, creo que esta semana o el viernes de la semana pasada, el gobierno japonés envió 100.000 vacunas de monkeypox a la República Democrática del Congo. Si no hubiera habido la declaración de emergencia, esto no hubiera sido posible, ni para Japón, ni para República Democrática del Congo. Entonces, creo que eso es uno de los elementos centrales. Yo creo que esto es una enfermedad que de alguna manera reaparece por razones que no están claras, sobre todo que el clado nuevo, que parecía tener un comportamiento diferente, voy a hablar un poquito de eso ahorita, es el clado históricamente endémico en República Democrática del Congo. Pero ¿por qué ahora hace un brote de esta magnitud? Es lo que no está claro. Entonces, ahí hay una interrogante importante. En realidad, si uno ve los datos, los pocos datos que hay sobre África en este momento, parecía haber 3 epidemias en una, que no son exactamente iguales. Por una parte, está el clado 2, que tiene un riesgo de transmisión, pareciera importante, alto. Está el clado 1A y está el clado 1B. Voy a hablar primero del clado 1B. El clado 1B, que está activo en República Democrática del Congo en este momento,
la mayoría de los infectados con ese clado son el mismo grupo de riesgo que había antes, es decir, hombres que tienen sexo con hombres. Algunas trabajadoras sexuales también están incluidas en ese. Y pareciera que el R0, que es la tasa de transmisión en ese clado, está cercano a 2.4, 2.5. Eso es importante. Digamos, eso es un riesgo de transmisión alto. ¿Okay? A diferencia del clado 2, que es el que venía actuando en los últimos 2 años, cuyo R0 calculado hasta ahora está cercano a 1.25, es decir, mucho menos transmisible. La mayoría de los casos fueron a principios de este año y empezaron a bajar. Y ahí pareciera que no hay tanta preocupación, pero es un escenario diferente. El que más me preocupa de todos es el clado 1A. ¿Okay? El clado 1A, hay muy poca, repito, muy poca información. UNICEF ha liberado alguna información hace una semana donde dice que sospechan que el 40% de esos casos son niños. ¿Okay? Y hay un contingente importante de mujeres allí. Pero los números exactos no los han terminado de decir. No los ha dicho nadie. Si uno ve gente del mundo epidemiológico en Twitter, que si yo sigo algunos de ellos, que son gente responsable, ellos son los que han empezado a poner esta preponderancia de mujeres y niños en este clado y entendiendo que buena parte de ellos estuvieron relacionadas con hospitalizaciones en 2 hospitales en la capital de DRC, suponen que hay una transmisión de origen nosocomial no muy clara, donde pareciera que pudiera haber transmisión inclusive por vía respiratoria. ¿Por qué esto es importante? Porque esto cambia la dinámica del juego y la transmisión completamente. Es decir, si la transmisión de monkeypox se sigue manteniendo por transmisión directa e íntima, tenga actividad sexual o no tenga actividad sexual, pero tiene que haber contacto cercano, la capacidad de transmisión va a ser relativamente limitada. ¿Ok? Ahora, si hay transmisión respiratoria, ya la cosa lo convierte en una situación muy diferente. Repito, esta información no está confirmada, pero me llama la atención que OMS fue rápida en la aclaratoria de emergencia. Bueno, también los criticaron que fueron lentos al principio, ¿no? O sea que en el 2022 se tardaron mucho y creo que hay un tema de, digamos, de política institucional internacional que ellos están tratando de quitarse esa raya que ya tenían por COVID y por monkeypox en el 2022. Como dijo Mario, un elemento donde han habido voces que tienen o bien investigación o bien actividad en la zona. Hay un tema ahí complejo desde el punto de vista de derechos humanos, acceso a la información, acceso a las vacunas, control de grupos paramilitares sobre las actividades que tienen que liberarse allí. Y otra cosa que tenemos que entender, que hasta el momento la estrategia de vacunación que se hizo en el mundo entero estaba relacionada muy al entorno de los contactos directos de los casos originalmente. Es decir, no hay indicación de vacunación universal. Yo creo que ni siquiera se han vacunado a personal de salud que puede estar expuesto, sobre todo clínicas de infecciones de transmisión sexual o clínicas donde hay riesgo de que lleguen estos pacientes. Y el anillo de vacunación relacionado con los casos fue muy pequeñito, es decir, muy pocas vacunas en el mundo. Tampoco es que hay tantas vacunas para todo el mundo. Y tampoco creo que se justifique con la información que tenemos hasta ahora pensar en una vacunación universal, al menos hasta el día de hoy. Entonces, otra de las cosas que habitualmente salen de esto es, mira, se justifica que intentes hacer pruebas o alguna forma de despistaje en aeropuertos. No, cierra fronteras también, tampoco. O sea, ahí hay un tema que se ha aprendido y amén de lo impopular que es, la capacidad diagnóstica de lo que sea que ocurra en los aeropuertos es mala para todas las enfermedades. Entonces, no creo que ese sea un gran problema. Otro de los temas que quizás sí aprendimos con COVID es que aún en transmisión aérea hay 2 mecanismos que son diferentes y implican riesgos diferentes. Las palabras son en inglés y no hay una traducción muy exacta en castellano, pero para hacerlo gráfico, la vía de transmisión aérea puede implicar el mecanismo de gotas de gran tamaño, que habitualmente saliva. Esas gotas de gran tamaño caen por su peso hasta 2,5 metros, 3 metros cuando estamos hablando.
yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, cuando hablan con el celular y no se lo ponen en el oído, sino que hablan así, y ustedes pueden ver la pantalla del celular, pónganse a contar las gotas de saliva que hay ahí, de uno hablando en teléfono que puede durar 2 o 3 minutos. Es importante. Entonces, esa gota que cae muy cerca, es una gota grande, por razones físicas cae muy rápidamente, pero lo más peligroso es que pareciera que pudiera haber transmisión aerosolizada. ¿Por qué? Porque algunos niños de los que se tiene información no estaban en habitaciones donde había pacientes con mpox. No tenían ninguna relación con familiares que tenían mpox. Es decir, puede ser que haya una transmisión distante, inclusive esas gotas minúsculas aerotransportadas pueden suspenderse en el aire, inclusive 1 hora. Entonces uno no tiene que tener contacto directo con una persona que tenga la enfermedad, solamente que esa persona haya estado allí y las condiciones de ventilación de un espacio cerrado pueden ser suficientemente malas malas para la persona que se le va a transmitir, por supuesto, que eventualmente la inhale y se produzca la enfermedad. Y todas estas diferencias fueron mucho más claras con COVID que antes de COVID. A raíz de eso, hay la recomendación que haya protección respiratoria para el personal de salud, ¿ok? Entonces, las personas que van a examinar pacientes que tengan lesiones vesiculares, mi recomendación es que utilicen protección como la que utilizamos para COVID. Idealmente, mascarilla quirúrgica al menos, idealmente mascarilla y face shield. Por supuesto, guantes, porque el sitio donde mayor cantidad de virus se encuentra es en el líquido de las lesiones. Eso ya está clarísimo. Entonces, la prevención es fundamental para el personal de salud para evitar un contagio de personal de salud que también fue descrito. Hubo personal de salud en Europa que se infectó es la recomendación que está haciendo el CDC al menos en Estados Unidos y la Agencia Europea en Norteamérica. Otra de las preguntas que nos hacen, sobre la cual quizás no hay mucha información, es si las personas que estamos vacunados de viruela tenemos alguna protección. Yo creo que Mario, que es un poquito más viejo que yo, también está vacunado de viruela. Y los jóvenes que no se acuerdan de eso o que no saben, la vacuna de la viruela, que era muy característica porque era una vacuna por escarificación. A ti, con una lanceta, te cortaban el deltoide, te ponían la vaccinia, que era el inóculo, y después te ponían una cosita plástica porque eso supuraba, y el pediatra debía ver, o la mamá debía informar si la vacuna prendió, era lo que decía. Mira, doctor, la vacuna prendió. Me acuerdo de mi mamá diciéndole al pediatra que la vacuna me había prendido. Y esa lesión es la lesión como la vaccinia, es la lesión que se ve en la viruela del mono también. Entonces, solamente encontré un trabajo donde en Estados Unidos hicieron un challenge a primates, les pusieron vacuna de viruela y los expusieron posteriormente a dosis altas de monkeypox y a unos que no. Y la protección en los que tenían vacuna fue mayor, o sea, hubo protección en relación a los que no tenían vacuna. Entonces, no fue completa, pero pareciera que hay alguna forma de protección. La pregunta es, después de que quizás tenemos, déjame sacar la cuenta, como 50 años de vacunado, si todavía vamos a tener anticuerpos protectores contra monkeypox, lo que fuimos vacunados viruela, la verdad nadie lo sabe, pero pues es algo que podría ser interesante estudiar por ahí. Entonces, bueno, nada, yo voy a parar por aquí. Yo tenía anotados aquí unos puntos, creo que fui por todos. Y quizás siempre una de las partes más interesantes de esto es oír las preguntas de ustedes. Y yo, repito, respondo lo que sé hasta ahora. Hay cosas que todavía están en el ámbito de la incertidumbre. Y creo que lo que mejor podemos decirle a la gente que nos está preguntando es que, mira, hasta donde sabemos es esto. Yo creo que sí es importante tener nuestra capacidad de captura de información pendiente de un poco qué pasa, sobre todo con el tema del clado 1A, a ver cómo evoluciona, sobre todo si hay transmisión diferente a la que conocíamos antes, y con el clado 1B tratar de entender por qué tiene una tasa de transmisión tan alta a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, que creo que son elementos todavía por descubrir. Muchas gracias.
Gracias, Gracias, gracias. doctor Julio, por la información. Hay una cosa que dijo el doctor Julio que es muy interesante en relación si hay una alerta epidemiológica en Venezuela, le genera mucho ruido real, ¿ok? O a nivel internacional. Si nosotros vemos nuestro escenario que comentaba el doctor Mario, que tenemos 4 pacientes diagnosticados con MPOC, pareciera que no es relevante esta patología en Venezuela, pero si nosotros decimos que tenemos 10.000 casos en Brasil, 3.000 casos en Perú, 2.000 casos en Colombia, la situación de Venezuela cobraría importancia entonces. Irene, los 4 casos fueron del 2022. Entonces, eso Exacto, del 2022 para aquel momento. ahorita yo, hasta donde pude revisar en Venezuela, no se ha reportado ningún caso. Y los casos que se están reportando actualmente son todos con el clado 2. Aparentemente con el clado 1 no hay ningún diagnóstico por ahora en América Latina. Hubo 2 alertas, un muchacho argentino que desgraciadamente falleció, que estaba en México, vivía creo que por la zona de Cancún, Playa del Carmen, por ahí, que también hicieron diagnósticos simultáneos de VIH y Mpox, pero no era el grado 1. Y por otro lado, hubo también una alerta, pero en Argentina también, con un barco de carga, pero nada que ver, fue una varicela lo que tenía. Por ahora en América no hay reportado ningún caso de Mpox, pero por este clado que está, digamos que es el que está generando preocupación. El tema es que hay que estar pendiente. El tema es que muy probablemente no se vacunó lo suficiente. En ese momento, estamos hablando de 2022, antes de que se levantara la emergencia que fue en el 2023, se asignaron 100.000 dosis de vacunas para América Latina y el Caribe. Intenté averiguar, en Venezuela no llegaron, en Venezuela no se utilizó, yo hasta donde sé, no tengo ninguna información de que se haya utilizado. Creo que muchos de los países no ni siquiera le pidieron las vacunas a esas, creo que venían por fondo rotatorio de la OPS. Y no sé qué pasó ahí, pero muy probablemente ahí hubo una falla en lo que fue vacunación. Aunque para ese momento, como muy bien lo dijo Julio previamente, los que tenían criterios para vacunar era personal sanitario, hombres que tenían sexo con hombres, o sea, personas que pudieran estar a riesgo, contacto cercano con lo consabido de que la vacuna no va a controlar el brote, lo que va a controlar la epidemia posteriormente. En el brote se controla agudamente es haciendo el cerco epidemiológico, evidentemente. Y la vacuna, si la utiliza en los contactos cercanos, puede disminuir digamos, la severidad de la enfermedad inclusive. Pero nada, en Venezuela lo que hay es que estar atentos y probablemente los que deberíamos estar más atentos somos los infectólogos o los médicos que están usualmente en la emergencia. Aquí sigue siendo también importante el dato epidemiológico, de dónde viene, siempre preguntarle, y bueno, por supuesto la costumbre. Lo que pasa es que tenemos que ver qué es lo que pasa, porque poder identificar el hombre que tiene sexo con hombres como consecuencia del VIH y toda esta historia, son personas que saben, que tienen conocimiento, se vacunan, saben cómo actuar, tienen un sistema de comunicación interna que funciona perfecto, fluye muy bien. Ahorita aquí lo que estamos viendo es que aparentemente las mujeres son las más afectadas, los niños, hay que ver si tenemos que generar, incluso la Sociedad Venezolana de Infectología, probablemente tal vez un poquitico más adelante, tal vez debería dar unos parámetros, digamos, o hacer algún tipo de normativa o guía que pudiera ser útil, sobre todo para el médico que está en las emergencias o en las consultas, y sobre todo aquellos que trabajan con infecciones de transmisión sexual o no. Y en este caso, los pediatras Roque probablemente también deberían estar muy pendientes de lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que un poco con lo que ya dijimos, hay que ir viendo poco a poco sobre la marcha cómo se va a comportar esto. Pues. Yo creo que estamos en la capacidad, ya hemos llevado tanto, no quiero decir la palabra, tanto trancazo y ese estrés postraumático que tenemos todos, yo creo que nos ha fortalecido, nos ha debilitado probablemente emocionalmente, pero desde el punto de vista, digamos, de atención médica y capacidad de respuesta, sin duda, y eso también gracias a la sociedad pues nos ha fortalecido. De acuerdo. Gracias, Mario. Bueno, yo voy a ir
para ir avanzando, yo voy a leer algunas de las preguntas que han formulado en el grupo. Buenas noches, excelente presentación, gracias. Soy Yarubey Galindo, pediatra del Tigre. Bienvenida. ¿Qué tipo de muestra debe tomarse para confirmar el diagnóstico de Mpox y en qué momento de la enfermedad? Fíjense, ahí hay una similitud importante con COVID y es que debemos utilizar los virocul, ¿ok? Tienen que ser, como regla general, las muestras para virus tienen que ser en hisopo de Dacron. No sirve el hisopo clásico con el que tomamos para cultivo bacteriano. Entonces, el virocul, que es de Dacron, funciona. Entonces, hay que mandarlo a higiene lo más pronto posible. La muestra debería ser del líquido o de la úlcera donde está la lesión. Esa es la forma más habitual. No pareciera ser un problema detectarlo allí. Ya le dije que deberían tomar las precauciones de contacto, como le dije, necesarias y enviar la muestra al Instituto Nacional de Higiene. Mi recomendación es que, o sea, uno de los problemas es que la gama de diagnósticos alternativos con enfermedad ampollosa o enfermedad vesicular es importante, no es escasa, ¿ok? O sea, puede ser varicela, puede ser pénfigo. Bueno, los pediatras saben mucho de enfermedad ampollosa y no es fácil decirle a una persona, cuando ves una lesión que tú sospechas que es Mpox, decirle que lo vas a tener que aislar, porque tienes que aislarlo. ¿Ok? Entonces, pues hay que tener como cuidado con eso. Ya Mario habló de este tema y creo que no está mal recalcarlo. El tema de la discriminación y el tema de la señalización de pacientes asociados a Mpox históricamente de los últimos 2 años con el tema de los grupos de riesgo que hablamos es algo contra el cual nosotros tenemos que combatir cada minuto, ¿ok? Y es algo que como médicos tenemos que tener presente todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Y eso implica, por ejemplo, en el caso de si yo tengo una fuerte sospecha, o sea, si yo hago una lesión vesicular de este tipo en un paciente que tiene estos factores de riesgo o que vino de viaje, hay que aislarlo, mientras obtengo el resultado de lo que ese paciente va a tener. Lo otro, no hay tratamiento específico, ¿ok? Y mucho menos en Venezuela. Lo que hay es que mantener condiciones generales, hidratación, evitar que tengan complicaciones del sistema nervioso. Pero bueno, no hay forma de evitar eso. Pero bueno, que el paciente esté confortable, hidratado, que no tenga alteraciones groseras metabólicas, etcétera, etcétera. Y creo que es lo más importante. No sé si Mario tiene alguna otra pregunta cuando viene No, los no, no, pacientes. una sola observación, y es que por la normativa en Venezuela, no se puede mandar las muestras directamente al Instituto Nacional de Higiene sin antes hacer digamos, el reporte al distrito sanitario correspondiente. Es obligatorio, porque si no les van a caer encima. Lo vivimos, tienen que hacer, esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. Tienen que obligatoriamente llenar la ficha. Hay una ficha ya hecha, prehecha por el ministerio. Tienen que llamar a la gente del distrito sanitario, y normalmente quien se debería encargar de llevar o transportar la muestra al instituto debe ser el distrito sanitario, salvo ciertas condiciones que todos sabemos se puede agilizar y todo, porque la gente, sobre todo la gente de virología del instituto, siempre está muy bien dispuestos, Irina y compañía, y también Flora Riva en el IBIC y Héctor siempre están muy bien dispuestos a ver, o sea, a ayudar, pues. Sí, y también la toma de muestra en pacientes que no tienen vesículas, que no tienen lesiones, también podemos hacerlo en la fauce, en la región rectal también, y se pueden mandar con esas medidas de protección también en el medio de transporte que está descrito. Aquí, bueno, más que una pregunta, un comentario que nos da el doctor Napoleón Guevara. Bienvenido, doctor. Bueno, este país prácticamente aislado, el número de vuelos que llega ha disminuido y seguirá disminuyendo considerablemente, y la gente que sale por las fronteras terrestres, las que llegan por esta vía, son mínimos. Eso en cuanto a lo que se conversaba en relación a la estadística de diagnósticos. Un comentario de Roque en relación a la mayor virulencia actual de ambos clados 1 y 2.
¿No será que está afectando a un grupo poblacional de República del Congo minusválido inmunológicamente? Sí, ha Bueno, habido, ha habido noticias, o sea, ha habido gente que comenta sobre eso, ¿no? Bueno, como ya les dije, las condiciones en África, en esa zona son particularmente complicadas, además con falla histórica de vacunas, tal. La verdad no lo sabemos, pues, pero a mí me preocupa el hecho de que la modificación genética del clado eh, pueda incorporar una forma de transmisión no conocida para esto. Ya se había hablado antes, pero nunca se demostró. Entonces, yo creo que eso es lo que a mí más me preocuparía de ahora en adelante. Y otro de los temas que quería comentarles también es que, en general, por ejemplo, no voy a decir que llega a Venezuela porque no quiero salir en los noticieros oficiales, pero por ejemplo, a mí no me preocuparía que hubiera un primer caso en España, por ejemplo, ¿ok? Porque es un caso importado. A mí los casos importados son importados. A mí no me preocupa. A mí lo que me preocuparía es que empiecen a haber casos autóctonos. Entonces, ¿cómo evitar que un caso importado se convierta en un autóctono? Es que la red alrededor y el manejo epidemiológico de ese paciente sea adecuado. Es normal que veamos casos, o sea, no me parecería raro que empecemos a ver uno que otro caso por ahí en alguna parte de América Latina, pero mientras son importados, no me preocupa tanto. Yo no tengo muy claro en el grupo de los que hubo anteriores si hubo casos que fueron autóctonos primarios Sí, o era. Mario dijo Mario que sí. sí. Pero fíjense que se controló, pues, no, o sea, no pasó más allá de eso, de ese número relativamente pequeño de casos. Entonces, sí pendiente con eso, porque bueno, la gente se pone histérica en lo que hay un caso en Colombia, entonces está cerquita aquí, como si viniera el virus por ahí. Pero, bueno, tenemos que darle la dimensión exacta que eso representa, ¿no? Hay una cosa que tienen que tener claro los que nos están escuchando y es el hecho de que se ha enfatizado mucho que esto no se va a comportar, lo dijo la gente de la OMS, lo ha dicho incluso la gente de la Unión Europea, de que esto no va a ser una pandemia como fue el COVID. Esto es una enfermedad que se conoce, o sea, un virus que se conoce de 1953, evidentemente que ha variado en el transcurso del tiempo, que ya se sabe de tratamientos, ya se sabe de vacunas, se sabe un poco más del comportamiento. O sea, las formas de transmisión nunca son las mismas si las comparamos con COVID. O sea, pensar de que esto se va a transformar en algo como COVID es muy, muy poco probable. Y eso no lo estoy diciendo yo. O sea, son lo que lo dicen los expertos epidemiólogos y sanitaristas del mundo, pues la gente que está calificada para decir esto. Eso no quiero decir que no hay que estar alerta. Estar alerta igual, hay que hacerle caso. Y bueno, nada, hay que estar pendiente, pues hay que aprender, que es un poco lo que estamos haciendo ahorita. Aquí preguntan cuánto tiempo de aislamiento y en relación a transmisión vertical, si eso pudiese ser una forma de contagio. Yo no estoy familiarizado con el tema de la transmisión vertical, Bien. pero una de las características de este virus es que el tiempo del tiempo en el cual la persona se mantiene virémica o con capacidad de transmitir la enfermedad es extremadamente largo. Puede llegar a 3 semanas inclusive. Entonces, Ujú. eso le mete una complicación aparte. Y antes de darle la palabra a Mario, una pregunta que me hacen los periodistas es, doctor, por lo de pandemia que comentó Mario antes, eh, hay una definición numérica para la pandemia. No hay una definición numérica para la pandemia. La pandemia, la verdad, es una palabra que, bueno, uno la oye y le da escalofrío, pero a diferencia de epidemia, que sí tiene una definición exacta, es decir, una epidemia es cuando tú tienes 2 desviaciones estándar más de los casos esperados para la semana epidemiológica en ese entorno geográfico, digamos, es una definición exacta. Pandemia no lo tiene. Entonces tú me preguntas a mí, ¿el 2022 fue pandemia Mpox? Yo diría que sí, porque había muchos países con casos. 120 países tuvieron casos, algo así. Ahora, no tiene la misma connotación de afectación de la vida del mundo como la tuvo COVID claramente. Entonces, es una palabra un poquito subjetiva en ese sentido. Entonces, es algo que tenemos que tener claro porque, sobre todo cuando los entrevistan, bueno, a veces los periodistas quieren poner
un titular. Entonces, el doctor Castro dijo que sí hay posibilidades de pandemia, verga, la vaina se complica. Pero sí entender que hay un concepto subjetivo dentro de la palabra pandemia que implica que es una afectación mundial, pero no habla de si en muchos casos, o es muchísimos casos, o es masivo, sino que hay componente mundial. Ajá, aquí ponen, bueno, lo de los días de aislamiento en función a todo lo que ya nos conversaron, tanto el doctor Julio como el doctor Mario, y que la viremia puede durar incluso hasta 21 días, que es lo que está descrito. Bueno, ahí tendríamos que considerar individualizando cada paciente el tiempo de aislamiento porque es complejo, es como comentaban los doctores en relación también al tema de la discriminación, tenemos que saber manejar eso de una manera un poco delicada. Aquí comentan, es recomendable por lo que entiendo el uso del tapaboca, sobre todo por el personal de salud, tomando en cuenta que las microgotas pudieran permanecer casi una hora suspendidas en el aire. ¿Cuándo tomar la medida? Bueno, No, no, evidentemente, sí, no oí bien, me llamaron y me dio una interrupción ahí. No, que lo que cuando, en teoría, si tú tienes un paciente que está sintomático o ¿Cuándo tiene, usar el tapaboca? pues Cuando hay tienes que síntomas respiratorios. tienes que tenerlo a la mano, por Dios, ahí está un poco el criterio Claro, de el sentido común del médico, por Dios. Sobre todo exactamente. si vas a tomar una muestra de alguna lesión vesiculosa, vesicular, una vesícula, o Guantes y tapaboca, con ese guante, si es posible colocarse incluso bata también Pilas. quirúrgica. la bata desechable. Claro, Y pues recuerden que esto también se transmite por fomites. claro, Se ha descrito que hay transmisión por objetos inanimados. Llámese instrumentos, llámese, no solamente es por el contacto, o sea, contacto físico persona a persona con las lesiones o el líquido de estas vesículas. También se ha descrito con fomites, con instrumentos, con el compartir las vajillas, de hecho, con el contacto directo, con la vida domiciliaria, puede haber transmisión sin necesidad de transmisión a través de objetos. Entonces hay que estar pendiente con todo esto. Pero las medidas de higiene tenemos que mantenerlas con todas las dificultades, probablemente no tan extremas como pudo haber sido con COVID, pero sí hay que utilizarlas. Pero ahí está el sentido común digamos, del médico y del personal de salud, porque no solamente es el médico, es la claro. enfermera, es el camillero, si en el dado caso que lo vaya a atender, del bioanalista que le vaya a tomar alguna muestra. Lo que hay es que, digamos, poder sospechar el diagnóstico sin generar alarma, evidentemente, y bueno, hacer digamos, todo el procedimiento o todo el protocolo de atención. Sí, esto también es una especie de llamado de atención o recordatorio a que las medidas de bioseguridad son universales y hay Claro. criterios establecidos para el uso de cada una de estas medidas de bioseguridad que vamos a utilizar en cualquiera de estos pacientes. Em, aquí es con un R0 de más de 2, es de cuidar y por supuesto vigilar. Esto aquí reforzando la información. Saludos, soy médico pediatra y promotor activo de la lactancia materna. Si bien es cierto que el CDC ha recomendado suspender la lactancia en pacientes diagnosticados hasta que las lesiones cutáneas estén resueltas. Pregunto, ¿existe contagio en periodo de incubación? Pareciera que sí, eso no está muy claro, pero la posibilidad existe. Evidentemente, el momento de mayor transmisión es cuando están las lesiones en la piel. Pero si también tenemos la posibilidad de tener una transmisión desde el punto de vista respiratorio, pudiera verlo. Por otro lado, una de las características, si comparan cómo es las formas de presentación endémica, que esas fotos que ustedes ven cuando revisan los libros o toda la literatura o cuando se meten en las redes, que las personas tenían vesículas en la cara, en las manos, en todo el cuerpo. En estos dos últimos brotes, la cantidad de vesículas son muy pocas y muchas veces no son visibles. Esa persona pudiera estar transmitiendo. No estoy diciendo que eso es un periodo de incubación, porque ya hay lesiones. Eso pudiera dificultar digamos, el diagnóstico temprano y el aumento en la transmisión. Pero sí esa posibilidad existe. Lo que no sabemos claramente qué tanto, pero eso sobre todo es por la vía respiratoria, que pudiera de alguna manera
haber transmisión. Hay personas que incluso pueden tener lesiones en la boca y a través de Ujú, los besos, mucosa, el exacto. compartir esto, todas estas, digamos, las vajillas, los cubiertos, pudiera haber transmisión también. Bueno, lo demás son agradecimientos, felicitaciones por las ponencias, agradecimiento a los doctores, agradecimiento a la sociedad. Enviaron también un artículo de MPOX en embarazadas, lo podemos Ujú. revisar. Saludos a todos de parte de muchas de las personas que nos están acompañando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún comentario, no sé qué opinan ustedes. Yo solamente quisiera comentar que creo que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos pone en la palestra el tema de las enfermedades infecciosas para intentar rescatar parte del espacio que perdimos con vacunación con COVID. O sea, si yo tuviera que decir ahorita, si nosotros ganamos o perdimos capacidad de llamar a la gente a vacunar con COVID, creo que perdimos. O sea, sobre lo que había antes, ahorita la gente está menos prona a irse a Mm. vacunar de lo que sea. Entonces creo que es un buen momento para tratar de recoger esa cabulla porque no nos hace bien que la gente no quiera vacunarse. Eso tiene implicaciones con el tema de los antivacunas y tal, pero yo sí creo que buena parte de nuestro liderazgo en información implica este tema de ser reiterativo con el mensaje de la vacuna, de la seguridad de la vacuna, etcétera, etcétera, y no, y evitarle darle espacio a los antivacunas para que nos sigan quitando la gente que cree en lo que nosotros veníamos diciendo históricamente. Sí. Yo creo que tenemos que reforzar 3 puntos específicamente. Uno, evidentemente, bueno, 4 puntos, que es la parte de la educación. Tenemos que, de alguna manera, presionar para tener pruebas diagnósticas disponibles y que se faciliten las cosas, que evidentemente disminuir estigma y discriminación con los grupos muy particulares. La otra cosa es tener acceso a las vacunas. Existen vacunas, son vacunas efectivas y son seguras. Son costosas, no hay muchas disponibles, pero ¿por qué no tenerlas? ¿Por qué no tener disponibilidad? Y por lo menos empezar a vacunar a estos grupos que pudieran ser más vulnerables. Entiendan que las personas que se mueren o que se complican son personas normalmente que están inmunosuprimidas. Y la inmunosupresión también puede ser por hambre, que es lo que pasa en África. O sea, el hecho de estar mal alimentados, de tener una desnutrición importante, eso los hace más, digamos, más vulnerables a tener complicaciones. Evidentemente, la infección por el VIH, las personas que viven con VIH, pues evidentemente pudieran tener, sobre todo los que no están en tratamiento, pueden tener mayores complicaciones. Por eso es que hay que insistir un poco a tener vacunas. Ahí salió una noticia el martes que la gente de Moderna que también quiere recuperar un poco La su credibilidad. y la credibilidad, está sacando una vacuna que ha demostrado ser mucho más efectiva incluso que la de Genius y la de Imovax, que son las que han demostrado, son las de tercera generación, que han demostrado ser bastante seguras. Y lo último de los tratamientos, que por ahí alguien habló de tratamiento, no tenemos tratamientos disponibles, Sidofovir, Victisivir, este, uno de los que trabaja mucho en esto es el doctor Jesús Esparza, y es de los que más creo yo que sabe de Mepoxa en el mundo y que está más comprometido con esto. Es el que probablemente sepa más de todo esto. Pero tratamientos hay, evidentemente no los tenemos disponibles en Venezuela. No pareciera que todos los casos deberían ser tratados. Los tratados son los que están más comprometidos y probablemente tengan mayores factores de riesgo, pero ¿por qué no tener todo esto a disponibilidad? De hecho, estuve ahorita en el congreso del IAS y había ahí un sitio donde estaban vacunando. Lástima que no me vacuné, pero había un sitio donde estaban vacunando de forma gratuita para MPOX. En Europa hay, por eso los europeos están, un poco lo que dijo Julio, a mí no me preocupa que en Europa llegue uno, porque están vacunados, la gente está vacunada, la vacuna está disponible. Eso por eso es lo que hay que hacer, seguir en la lucha. Aquí, bueno, ya esto lo respondió Mario. Pregunta
la doctora Isabel Laguna, intensivista. Excelente conversatorio. Pregunta si a nivel respiratorio pueden desarrollar neumonitis. Sí, Sí. sí, sí. De hecho, es una de las complicaciones. Dentro de las complicaciones, aparte de la rictitis, las úlceras corneales, Corneales. Ajá. la sobreinfección de las lesiones, que eso es muy frecuente, sobre todo en los niños, y cuadros de sepsis secundaria a sobreinfecciones bacterianas. La neumonitis, incluso encefalitis, pueden ser una de las complicaciones que pueden, de hecho, son de las que pueden generar la muerte de las personas. De hecho, el muchacho que se falleció en México, en Ciudad del Carmen, murió por un tema respiratorio. Claro, tenía HIV también, no está muy claro si fue la causa directa el monkeypox. De hecho, salió una declaración hoy donde dicen que no fue el monkeypox la causa de la muerte, fue otra cosa. Ok. Bueno, por aquí ya no hay más preguntas en el chat. No sé si Irene, Patricia, el doctor Julio quieren hacer algún otro comentario. Irene, estás en mute. Irene. Habían una pregunta de tratamiento, doctor Mario, que cuáles eran los tratamientos disponibles. Sí, Sabemos que en Venezuela no No está. hay. sí. Hay el Cidofovir, que es un antiviral ya conocido. Funciona aparentemente, pero esto funciona para viruela. O sea, utilizado sobre todo Ujú. en viruela y se utilizó, en este caso, salió una versión un poco menos tóxica y de más fácil aplicación, que es el Brictizivir, creo que es el nombre exacto. Oye, hay un tercer medicamento que ahorita no recuerdo, que es no lo recuerdo ahorita. Tecovirimax, Tecovirimax de Correcto. 200 miligramos, BID. Ujú, Correcto. Ese es el último que hay, que es más moderno y aparentemente el más efectivo. ujú. El tiempo de No tratamiento lo hay también lo ahorita. están comentando, 14 días en promedio. Es la dosis que se está manejando, el tiempo de tratamiento. No lo sé en niños, la verdad. A ver que si en pediatría se hará fórmulas Exacto. pediátricas, porque si ahorita la mortalidad es sobre todo en niños, habrá que ver si existe alguna presentación pediátrica o no sé. Un detallito, además que interesante. Yo con todo este rollo, ni idea, me puse un poco como hizo Julio a investigar cómo es la realidad de la República Democrática del Congo. Se sorprenderían el parecido incluso geográfico que tiene con Venezuela. Es subsahariano Ujú. completamente. Políticamente, aunque se llama República Democrática del Congo, en los últimos no sé cuántos años lo que ha tenido son 7 dictadores. El tema evidentemente son dictaduras militares, el tema del hambre es una locura y lógicamente es un foco de infecciones muy grande con muchísima transmisión. Vean, si tienen la curiosidad, métanse y buscan un poquitico en un Google Maps y verán las características geográficas. Muy parecidas, muy parecidas. Aquí nos preguntan cómo adquirir las vacunas. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes? Bueno, Julio maneja también eso. Nosotros tenemos un Julio es problema. experto, sí. Sí, no, bueno, Julio sabe más de esto, pero yo porque averigüé un poco para saber. El tema que esto entra por fondo rotatorio, este fondo rotatorio, que eso es OPS, OMS, entra en Venezuela solo si el gobierno lo pide. No pueden vender, Ujú. o sea, ustedes como Sociedad Venezolana de Infectología no pueden ir a comprarle, pues son las que la tienen y la tienen más barata, comprar las vacunas. No sé si el punto de vista privado se puede, pero por ahí no. Pero Venezuela tiene una deuda gigantesca con el fondo rotatorio. Entonces no hay forma. Si no hay una donación y una solicitud, no vamos a tener acceso. No sé, Julio, si tú tienes otra información diferente. No, no, no. Esa misma, Mario. Pero bueno, hay que buscar la forma, pues. Si esto de alguna manera, yo sí creo que sería no sé qué piensas, una medida que por lo menos el personal de salud empezara
a vacunarse, sobre todo pediatras, si estamos ahorita en este rollo. Si es una vacuna segura, ¿por qué no utilizarla? Porque no pasa eso. La gente pasa un mal rato. Pues dice, bueno, pero no me va a matar, no me va a matar. Yo tuve dengue, nada, no hace nada y yo hubiera preferido no tenerlo. O sea, no me morí, pero el mal rato que pasa uno no es normal. Si uno lo puede evitar, hay que evitarlo. Bueno, yo creo que ya en el chat no hay más preguntas. No sé si el doctor Julio y el doctor Mario quieren hacer una especie Su de mensaje final. mensaje final. Julio. Fíjate, yo un poco para resumir, diría que ahí está pendiente. No creo que sea una situación en este momento, digamos, como para salir corriendo. Pero sí es importante obtener la información adecuada en el momento adecuado. Creo que es algo que en particular nosotros, me estoy hablando del entorno científico, el personal de salud, hay que estar pendiente hacia dónde va a ir caminando esto y un poco también tranquilizar a la gente, porque en estos días una señora que maneja el ascensor en la clínica está muy angustiada por el monkeypox. O sea, me preguntó y me dijo, doctor, y esta cosa, esta hora nueva epidemia y tal. Y yo le dije, señora Juana, yo la conozco desde COVID. No, quédese tranquila. En Venezuela tenemos cosas más importantes que preocuparnos que eso en este momento, pero sí creo que nosotros como personal de salud hay que hacer un énfasis en el tema de nuestra capacidad diagnóstica, como comentó Mario, la opción de los diagnósticos alternativos o los diagnósticos diferenciales con monkeypox y tratar de pescar las cosas a tiempo lo más que podamos. Yo voy a meter una cuña, que es que a mí me llama mucho la atención que hay Oropuche en Colombia, unidad para aprovechar y pensar que eventualmente la única forma de diagnosticarlo es buscarlo y para eso tenemos que tomarle muestras a los pacientes, sobre todo cuando las pruebas de dengue sistemáticamente dan negativa y es una fiebre hemorrágica y tal, o una fiebre que puede ser Oropuche, se puede mandar muestras de higiene con una justificación y probablemente lo vamos a encontrar en algún momento, pero sí es algo que está por ahí en la parte de atrás de nuestra cabeza que me preocupa un poco, pero al final, conclusión, pendiente de la información y darle la justa medida a la situación de medida que vaya evolucionando. No, yo como mensaje final agradecerles y felicitar a la sociedad, a su junta directiva, a su comité científico, y que bueno, me pareció súper pertinente hacer esto. Y bueno, esperemos que también las otras sociedades científicas copien el ejemplo de lo que están haciendo y bueno, se hable un poquito del tema, simplemente para informar. Yo creo que ya el solo hecho de informar a la gente, ya eso baja un poco el nivel de ansiedad y podemos actuar un poco con un poquitico más de claridad. La verdad que les agradezco mucho la invitación. Bueno, en nombre de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia tiene un inconveniente con el micrófono, no abre. Pero gracias a los dos por haber aceptado la invitación, gracias por acompañarnos, gracias por ser pilar fundamental en esto, en precisamente informar, porque eso es nuestra finalidad. Y mientras más informemos, pues muchísimo mejor para la población. Gracias, Irene, por acompañarme. Y bueno, gracias a ustedes dos por el apoyo. Ire, te doy la palabra. Gracias. Es importante que nosotros que hacemos control de infecciones, siempre el equipo de protección personal. Ante cualquier lesión ulcerativa, vesicular, utilizar nuestro equipo de protección personal, como dijo el doctor Mario, es fundamental la prevención. Si bien es cierto, no se ha descrito hoy en día infección en el personal de salud por esta entidad clínica, debemos estar vigilantes porque la epidemiología es cambiante y lo estamos viendo del día a día. ¿Ok? Muchísimas gracias por conectarse a esta actividad de la Sociedad Venezolana de Infectología. Siempre gracias al doctor Mario Comena y al doctor Julio Castro por sus excelentes comentarios y experiencia en este tema que nos enriquece a nosotros que tenemos menos experiencia que ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, que tengan feliz noche. ¿Pegado?